Hola chicos, antes que nada espero que estén muy bien. Como saben, a partir de ahora la modalidad de trabajo va a ser diferente porque ustedes van a contar con 2 semanas para entregar cada actividad, así que espero que esto les sirva para poder organizarse mejor con todas las actividades que tienen que presentar, ¿sí? Que me imagino que son bastantes. Tengo que resumir bastante el video, así que voy a ir al punto central de cada una de las actividades y de los aspectos sobre la teoría que les tengo que comentar. Este trabajo, al igual que los otros, va a consistir en la lectura de un texto, en este caso un mito, y después algunas actividades sobre ese texto en particular, ¿sí? Voy a las características de los mitos. Lo más importante en los mitos es la identificación de 3 aspectos: los personajes, el tiempo, el espacio y la finalidad. Los personajes, bien. Con respecto a los personajes, ustedes van a ver que los mitos tienen personajes bastante característicos, ¿sí? Van a aparecer dioses, van a aparecer semidioses, van a aparecer criaturas sobrenaturales como las ninfas o como por ejemplo, no sé, el minotauro, y también van a aparecer mortales, es decir, hombres y mujeres. Lo más importante es la identificación de los personajes. Si en un relato yo identifico a un dios, bueno, probablemente ese relato sea un mito, ¿sí? Con respecto al tiempo y el espacio, el tiempo en el que transcurren los mitos es el tiempo de los dioses, o sea, es un tiempo muy lejano, imposible de identificar para nosotros. Y con los espacios suele ocurrir lo mismo. Pueden ocurrir en espacios identificables, como el ejemplo que yo les puse acá, que es el Monte Cáucaso, o el espacio no se puede definir en algunos casos. Y con respecto a la finalidad, que es decir, el objetivo que persiguen los mitos, podemos distinguir 3. En este punto me voy a detener bastante porque es importante. La primera finalidad es brindar una explicación sobrenatural a los grandes interrogantes del hombre, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Los mitos suelen explicar el origen de determinados fenómenos, como por ejemplo, explicar el origen del fuego, explicar el origen del agua, explicar el origen de una ciudad, explicar el origen del universo. Con explicar el origen yo me refiero a que explican cómo aparecieron por primera vez esos elementos en la Tierra. Por ejemplo, cómo apareció por primera vez el fuego, ¿sí? Brindan una explicación del origen de determinadas cosas o determinados elementos. La segunda finalidad es narrar las hazañas de los héroes. Por ejemplo, hay un mito que seguramente ustedes lo conocen, que es el mito de Teseo y el Minotauro, que en este caso se narra las hazañas de Teseo, que es quien logra vencer al Minotauro, ¿sí? En ese caso no se explica el origen de nada, solamente se narra la hazaña de ese héroe. Y la tercera finalidad es dejar una enseñanza a través de las virtudes o defectos de los personajes. ¿Esto qué quiere decir? Los mitos suelen tener una finalidad didáctica, o sea, buscan dejarnos una enseñanza a nosotros los lectores. Por ejemplo, si un personaje desobedece a un dios, ese personaje va a tener consecuencias. El hecho que realizó ese personaje va a tener consecuencias. Y esta es la manera de generar una enseñanza a través de los hechos del mito, ¿sí? En este video que les adjunto a continuación están resumidas todas estas características que yo les expliqué, pero de forma un poco más sintetizada. Bien, paso a las actividades. Ustedes van a tener que leer un mito que es la caja de Pandora, ¿sí? Además de este video yo les voy a adjuntar otro video en el que les estoy narrando el mito. Las consignas 1A y 1B son sobre todo de comprensión textual. Ustedes van a leer con atención el mito y van a poder responderlas. Es solamente prestar atención al contenido del mito. En el punto C también tienen que hacer lo mismo, pero en este caso, aquello que ustedes lean e interpreten lo tienen que volcar en un cuadro comparativo. Un hecho muy importante del mito es cuando se abre la caja de Pandora. Ese momento trae consecuencias en el mundo. Ustedes tienen que explicar a partir de un cuadro comparativo cómo era el mundo antes y cómo fue el mundo después. Y en el punto D tienen que expresar su posición frente a un hecho que ocurre en el mito, ¿sí? Más específicamente ocurre al final del mito. Frente a este hecho, ustedes tienen que justificar si les parece positivo o si les parece negativo y explicar su postura también. En el punto número 2 van a tener que extraer del mito los siguientes personajes: 2 dioses y una diosa, 2 hombres, un ser sobrenatural o extraordinario, y solamente en el caso de los dioses, de la diosa y del ser sobrenatural tienen que caracterizar esos personajes, ¿sí?
Como ya les dije, los extraen del cuento, no es que tienen que buscar en la mitología en general dos dioses, no, del mismo mito que leímos extraen esos personajes. Y en el punto B tienen que marcar con una cruz la finalidad que para ustedes tiene el mito de Pandora, ¿sí? Estas tres opciones son las finalidades que yo les leí hace un momento, pero están un poco más resumidas. Ustedes tienen que marcar con una cruz cuál es la opción correcta, o sea, qué finalidad tiene para ustedes el mito de Pandora de estas tres que aparecen, y justificar su elección, ¿sí? Justificar por qué eligieron esa opción. Bien, en la parte número 2 ya nos vamos a introducir un poco a lo que es la gramática. Específicamente vamos a trabajar con la tildación de palabras, pero vamos a empezar por lo básico, ¿sí? Este tema lo vamos a ir trabajando en los trabajos posteriores a este. Las palabras se dividen en sílabas. La sílaba es una unidad formada por una vocal, en el caso de la palabra águila tiene 3 sílabas, o por la combinación de vocales y consonantes, como en el caso de la palabra padre, que se compone por 2 sílabas. Siempre va a haber una sílaba que al pronunciar la palabra suena con mayor intensidad, es decir, suena más fuerte que las otras. Esta sílaba se denomina sílaba tónica. Esta intensidad particular con la que se pronuncia la sílaba tónica se denomina acento. Todas las palabras de 2 sílabas o más poseen acento, sin embargo no todas llevan tilde, que es una marca gráfica que señala la sílaba tónica. Por ejemplo, bien, acá yo les pongo 2 ejemplos, la palabra humanos y la palabra águila. Las 2 palabras están compuestas por 3 sílabas, ¿sí? En este caso, en el caso de la palabra humanos, la sílaba que suena más fuerte cuando yo pronuncio la palabra es ma, porque yo digo humanos, no digo ni humanos ni digo humanos, ¿sí? Esa sílaba tónica, es decir, esa sílaba que suena con mayor intensidad, se denomina acento. Todas las palabras llevan acento, pero solo algunas llevan tilde. Por ejemplo, en el caso de la palabra águila, yo tengo una palabra que se compone por 3 sílabas y la sílaba tónica está puesta en A. ¿Sí? En este caso sí lleva tilde, porque responde a las reglas de acentuación que vamos a ver más adelante. Ustedes, por lo pronto, lo que tienen que hacer es separar en sílaba estas palabras que yo extraje del mito, Pandora, dioses, huracán, esperanza, y marcar cuál es la sílaba tónica, ¿sí? Simplemente eso, las separan en sílabas y marcan la sílaba tónica. Si tienen algunas dificultades para identificar la sílaba tónica, pueden ver este video que me parece que es bastante esclarecedor, ¿sí? Sin nada más que decirles, les dejo la actividad y espero sus consultas, que saben que me las pueden hacer en cualquier momento.